Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar esta epístola a los romanos, pero te ruego que tu Espíritu nos tome de la mano, nos lleve por cada versículo y nos enseñe tu palabra, que sea tu Espíritu quien fija en nuestras mentes, en nuestros corazones, toda la verdad que tú quieres que aprendamos hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de Romanos Inductivo. Hoy vamos a abarcar capítulo 1 del versículo 8 al versículo 15. Para eso voy a iniciar leyendo el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces es la palabra de Pablo a los romanos. Así que vamos a tratar de ir por partes aquí. Hemos leído Romanos 1:8. Ahora vamos a tratar de buscar las preguntas inductivas para nuestro estudio. ¿Qué significa dar gracias mediante Jesucristo? Significa que no solamente debemos pedir o orar mediante Jesucristo, sino también dar gracias mediante Él. Aquí Pablo utiliza la preposición griega que significa a través de, por medio de, por o incluso con. Y se puede traducir a través de Jesucristo. Se puede traducir a través de Jesucristo o por Jesucristo o con Jesucristo. Vemos que la mediación del Señor Jesús es utilizada para la acción de gracias. Porque cuando Jesús dijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, también fue interpretado que todos los trámites que uno hace con el Padre debe mediar Jesucristo. Sea un pedido, sea un motivo de gratitud, sea una alabanza, lo que sea, debe ser por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que se debe pasar ahí por las manos del Señor Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice primera a Timoteo 2:5. ¿Cuál era el motivo de gratitud de Pablo? ¿Qué nos enseña esto? El motivo de gratitud fue que la fe de la iglesia de Roma se divulgaba en todo el mundo. Oiga, se estaba divulgando por todo el mundo. Otras versiones traducen que vuestra fe es celebrada en todo el mundo, como la Nácar y Colunga. Por todo el mundo se habla de vuestra fe, la Biblia de Dios latinoamericana. Vuestra fe se divulga con aplauso en todo el mundo, la versión española, porque el mundo entero pondera vuestra fe, la nueva Biblia española. Vuestra fe es alabada por todo el mundo. Pablo daba gracias a Dios porque esta celebración de la fe de la iglesia en todo el mundo no provenía de una propaganda publicitaria, sino mediante Jesucristo. No era fruto del trabajo de Pablo, porque él no inició esta iglesia. Recuerde siempre eso, Pablo no comenzó la iglesia de Roma, por lo cual no podía decir, esta es mi iglesia, pero igualmente se alegraba de su fama. Esto nos enseña que debemos dar gracias a Dios mediante Jesucristo por las iglesias cristianas cuya fe se divulga por todas partes, aunque no sean, escuche esto, aunque no sean nuestras o de nuestra denominación. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. A veces nos encerramos tanto en nuestra organización y a veces creemos que solo la iglesia a la que nosotros asistimos es la única iglesia verdadera. Y es incorrecto pensar de esa manera.
Romanos capítulo 1 versículos 9 y 10 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué significa la expresión que usa aquí Pablo, esa expresión de servir en el Espíritu? Porque Pablo escribió a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. La Biblia de Jerusalén, a pie de página, agrega lo siguiente: o también doy culto en mi espíritu, o doy un culto espiritual. El ministerio apostólico es un acto de culto tributado a Dios. Pablo, para referirse a este servicio, utiliza la palabra griega latreum o latria, que significa servir, adorar, rendir culto o celebrar ritos cultuales. En el Antiguo Testamento el culto era exterior e incluía levantamientos, sacrificios de animales, holocaustos, quema de incienso, libaciones, mantener encendidas las lámparas y el pan colocado, ese pan de la proposición, en la mesa y tantas cosas como estas. Pero en el Evangelio, el creyente puede rendir culto a Dios en su espíritu, como lo hacía Pablo cuando proclamaba el Evangelio. El verdadero culto cristiano no es exterior, sino interior, es decir, en el espíritu. No olvide eso. Es en el espíritu que adoramos a nuestro Dios. ¿Qué era lo que hacía sin cesar el apóstol Pablo? Sin cesar mencionaba a la iglesia de Roma mientras oraba implorando que Dios permitiera visitarlos. En nuestra traducción dice: tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Pero la palabra próspero viaje no aparece en el griego. Tal vez la mejor traducción sería como aparece en la Nueva Biblia Española: si es su voluntad, alguna vez por fin consiga ir a visitaros como sea. Y su oración se cumplió porque su viaje a Roma se dio y no fue muy próspero, que digamos, si tenemos en cuenta los peligros que enfrentó y el naufragio del cual sobrevivió. Esta disposición del apóstol de lograr algo para el bien de los demás, entre comillas, como sea, me sorprende porque no midió el costo, sino el propósito. Quería bendecirlos y para eso puso a Dios por testigo de que estaba diciendo la verdad. Es bastante, podríamos decir, como riesgoso poner a Dios por testigo de algo, ¿verdad? Aunque Pablo, pues seguramente, y usted y yo lo sabemos, que seguramente Pablo no mentía. No sé si tenía necesidad de poner a Dios por testigo, pero él quiso poner a Dios por testigo. Versículos 11 y 12: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con la frase deseo veros para comunicaros algún don espiritual? Quiso decir que deseaba impartir o darles algún don espiritual o del espíritu.
porque la palabra, escuche bien, la palabra comunicaros o comunicarles es una acepción del término griego metado, que se traduce también por dar, por impartir. Esto nos recuerda el texto de 2 a Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y también en 1 a Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En ambos casos, por las manos del apóstol y las manos del presbiterio, a Timoteo se le impartió un don. En ese momento recibió algo que antes no tenía. Del mismo modo, la visita de Pablo buscaba un resultado similar: conferir a la iglesia algún don espiritual que los consolide, afirme, establezca. Pablo no buscaba que tengan una experiencia espiritual o que sientan algo maravilloso en su interior, aunque eso estaba incluido. Lo que en realidad buscaba era que tengan una postura más firme, es decir, una mayor fortaleza en su fe en Cristo Jesús. Pero no lo hace desde una posición superior, escuche, sino de igual a igual. Dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Si bien Pablo deseaba impartirles algún don, él también quería recibir algo más de Cristo por medio de la iglesia. Él quería ir allí para ministrar y también para ser ministrado. En la iglesia es muy importante el entender que somos coiguales, que todos somos pueblo de Dios, real sacerdocio, que todos tenemos lo mismo. No hay alguien más arriba que alguien más abajo, que alguien más en medio. No, somos iguales en Cristo Jesús. Muy bien, ahora voy a leer versículos 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deutor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vosotros que estáis en Roma. Muy bien. ¿Qué hizo Pablo cuando fracasaron sus planes? No fue una vez, sino muchas veces. Escuche, no fue una vez, fueron muchas veces que se le truncaron los planes al apóstol Pablo, esos planes que tenía para ir allí a Roma. Él hizo intentos de viajar a Roma, pero fracasó vez tras vez. Pero no se desanimó y volvió a intentarlo. Incluso es probable que escribiera esta carta después de su último proyecto. Su persistencia nos enseña que aún los más destacados siervos de Dios han tenido que lidiar con sus intentos fallidos, sus planes frustrados, su falta de recursos, los imprevistos, la oposición, en fin, a veces la enfermedad, el mal tiempo, otras causas, para que no bajemos los brazos cuando todo parece ir cuesta arriba. Y lo que esperamos se frustra reiterativamente, cada vez se frustra. Entonces no nos desanimemos, por el contrario, lo que tenemos que hacer es echar para adelante. ¿Qué buscaba con tanto empeño? Buscaba frutos, para tener también entre vosotros algún fruto. La palabra fruto en griego, que es karpos, es grano, cosecha, resultado, producto, obra,
acción, beneficio, provecho, utilidad. El fruto que buscaba probablemente tenía que ver con la evangelización, la salvación de los habitantes de Roma. Él esperaba descendencia en ese lugar, pero también podría estar esperando cambios significativos en la conducta, la edificación y el crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿qué significa deuda? La Nueva Biblia Española dice: estoy en deuda con los griegos y extranjeros, con instruidos e ignorantes. Deuda significa obligación que uno tiene que pagar. Tiene la obligación de pagar, satisfacer o reintegrar a otro una cosa. Es una obligación moral contraída con otro. Cuando uno hace una promesa, por ejemplo, de hacer algo, en ese preciso momento se convierte en un deudor. Es un deudor moral. No es una deuda monetaria que ha contraído, sino una deuda ética o moral. Si prometió, debe cumplir. ¿Se acuerda de Eclesiastés 5:5? Es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Si los que recibieron esta carta eran cristianos, ¿por qué Pablo quería evangelizarlos? Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros. El problema es nuestro. Sí, señor. Hemos esquematizado excesivamente la predicación y la enseñanza cristiana. De tal manera que nunca hablamos de evangelizar a los creyentes, sino a los inconversos. Siempre hemos pensado que la evangelización es para los de afuera y la enseñanza para los de adentro. Hemos esquematizado la presentación del evangelio a las 4 leyes espirituales o al camino de Romanos u otro, el plan de salvación, cuando en realidad el evangelio es mucho más que esto. Evangelizar a los creyentes es llevarlos a una profundidad mayor, es compartir el evangelio en otra dimensión, podríamos decir, aún desconocida para ellos. Es hacer que caminen en el misterio de la infinita gracia de Dios por la cual hemos sido salvos. Es vestirlos con la justificación, santificación y redención en Cristo Jesús. Es introducirlos en las profundidades del amor de Dios y hacer que participen de las promesas y las bendiciones de Dios. El evangelio es la buena noticia no solo para el mundo, sino también para la iglesia. Esto explica el hecho de que muchos se han convertido a Cristo por medio de una predicación dirigida a la iglesia exclusivamente, porque allí se ha presentado el evangelio, pero sin evangelizar. Sin evangelizar de la manera tradicional, o mejor dicho, sin pedir que alguien levante la mano o pase al frente y haga la oración del pecador penitente y cosas como esas. Por eso Pablo escribió a la iglesia, no a los paganos de Roma, las cartas no le iban a leer los paganos, sino la iglesia, diciendo: de ahí mi ansia por llevaros el evangelio, dice la Biblia de Jerusalén, o deseo evangelizaros también a vosotros. Eso dice la versión Nieto. Muy bien, vamos ahora a entrar a esta parte que es bien importante, que es la de memorizar un texto bíblico. Y en esta ocasión vamos a tratar de memorizar Romanos 1:9. Romanos 1:9. Está fácil, cortito. Trate de aprenderlo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Verdad que no está difícil? ¿Verdad que está cortito? El pasado estaba un poquito más largo, pero este está cortito y fácil de aprenderlo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 2 de Romanos. Lo espero en nuestra lección número 3. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.